Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. Espero que pues este video les muestre uno de los métodos más importantes del cálculo integral, ¿sí? Que es el método de integración por partes. Entonces, vamos a escribirlo acá para que ustedes lo tengan presente. Entonces es el método de integración por partes. ¿Listos? ¿Por qué se llama por partes? Ahorita se van a dar cuenta que lo que nosotros necesitamos es eh, hallar 4 razones que después se sustituyen dentro de la integral. Natalia, de todas maneras, si por ejemplo hay algo que no entiendas y necesites preguntar, con el mayor de los gustos, ¿listo? Entonces, pues ahí me indicas en el chat o alza la manito. Bueno, profe, sí, señor. Bueno, entonces vamos a desarrollar una integral, ¿sí? Eh, que debe hacerse por este método. Entonces, vamos a integrar x por e a la x. Vamos a hacer esa integral. Entonces, pongo aquí a la x. Listo. Entonces, como ustedes bien saben, eh, esa integral es un producto, ¿sí? De una función idéntica, es decir, la función x, por e a la x, por una exponencial. Entonces, yo no puedo amplificar la integral, yo no puedo llegar y decir, eso es igual a la integral de x por e a la x de x, ¿sí? Yo no puedo hacer eso por la simple y sencilla razón de que recuerden que, ¿sí? Ok, recuerden que el proceso de integración es es considerado como un proceso de antiderivación, o sea, como darle vuelta a la derivada, ¿sí? Entonces, por eso hay una relación intrínseca entre la derivación y la integración. Y ustedes saben que si hay un producto, ¿sí? De funciones, y yo quiero derivar ese producto, tengo que hallar una regla de derivación que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar, ¿sí? Es una fórmula. Entonces, por esa sencilla razón, yo no puedo integrar simplemente amplificando las integrales, llegar y colocar, por decir algo, la integral de x, ¿sí? Y multiplicar por e a la x y desarrollarlas aparte y poner a multiplicar los resultados. Eso no se puede hacer, vuelvo y repito, ¿por qué? Porque debemos llegar a una respuesta y esa respuesta, si se deriva, tiene que ser la misma función. Entonces, no nos va a dar porque el producto o la regla del producto en derivación no es la derivada del primero por la derivada del segundo, no. En este caso es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, esto no se puede hacer. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a desarrollarlo por el método de integración por partes, ¿sí? Le llaman así, por partes. Y esto tiene una formulita. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Esto tiene una fórmula que nosotros vamos a trabajar, que es la integral de u por dv, ¿sí? U por dv es igual a u por v menos la integral de v por du, ¿sí? Esa es como una fórmula para integrar, ¿por qué? Por partes. ¿Listos? Por partes. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá para poderlo desarrollar. Ahora, yo tengo que saber a cuál de las dos funciones voy a llamar u y a cuál de las dos funciones voy a llamar dv, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es que a este señor lo voy a llamar u
es decir, a x, y a e a la x la voy a llamar dv, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿cómo hago yo para que, digamos, cómo hago yo para seleccionar esa u y ese dv? ¿Sí? Yo les recomiendo que busquen en YouTube, porque es que no nos alcanza el tiempo, esto nos quitaría por lo menos unos 40 minutos, y es por lo que me voy a demorar explicando este método. Que busquen en YouTube integración por partes o cálculo de ILATE, ¿sí? ¿Y qué significará eso de ILATE? Entonces, son funciones en las cuales hay un orden para hacer U y dv. ¿Qué pasa si yo coloco lo contrario? Si yo a x le coloco dv y a e a la x le coloco u, me va a dar una integral más grande acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que yo quiero que ustedes miren que la integral de u por dv, ¿sí? Es igual a un producto menos una integral. Y pueda que ocurra, ¿sí? Que la integral que yo vaya a desarrollar acá va a ser más grande que la inicial. Entonces, por eso debemos saber a quién llamar u y a quién llamar dv. Y vuelvo y repito, eso lo pueden consultar en internet, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Que las algebraicas, las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas y las inversas. Bueno, entonces, vamos a dejarlo así, u y dv. Entonces, saquémoslo acá. U es igual a ¿quién? Dijimos que es x, ¿cierto? Ahora nosotros calculamos de u, así como en el método de sustitución, ¿sí? En el método de sustitución. Entonces, de u es igual, la derivada de x es 1. Entonces, 1 por dx, ¿sí? Siempre, si yo derivo u respecto a x, debo colocar du igual a dx. Y entonces ya tenemos u y du. Siempre toca calcularlos. Miren, en algún momento nos va a tocar sustituirlo. Ahora pónganle cuidado. Aquí tengo a dv, ¿sí? ¿Que quién es dv? Yo ya dije que dv es e a la x. Y vamos a volver a algo que yo dije en la clase pasada, ¿sí? Que espero que no lo hayan olvidado. Y yo les dije que la integral de dx es igual a ¿quién? Es igual a x más c, ¿sí? Entonces, la integral de dv, miren lo que sucede, la integral de dv, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a v. ¿Sí me hago entender? Yo necesito sacar aquí v, pero ¿cómo yo calculo v? Pues hallando la integral de dv, miren. V es igual a ¿quién? A la integral de dv. Entonces, hacemos la integral de dv. ¿Pero quién es dv? Pues dv es e a la x. Entonces quedaría la integral de e a la x, calculado en x. Y la clase pasada yo les decía, ¿sí? Entonces v es igual, yo les decía que la integral de e a la x es la misma, que es la función exponencial. ¿Claro? Entonces v es igual a e a la x. Espero que hayan entendido bien. Entonces, ya tengo las cuatro, digamos, aquí ya tengo u, ya tengo de u, ya tengo de v y ya tengo v. Miren acá, u me piden v y me piden du. dv, pues no me lo piden aquí en la fórmula, pero yo lo tenía ya porque pues había asignado a alguien aquí a dv. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vuelvo y les digo, ¿cómo saqué v, por favor? Gracias a esta definición, ¿sí? Si la integral que la integral de x es igual a x.
La integral de dv es v. En otras palabras, para yo poder hallar v, simplemente tengo que integrar lo que yo llamé dv. En este caso yo dije que dv era e a la x. Aquí está, e a la x. Bueno, y ahora sí, vamos a sustituir u, dv y v. Lo vamos a sustituir ¿dónde? Lo vamos a sustituir en esta fórmula. Algunos estudiantes dicen que eso es una fórmula que se puede aprender de memoria y que es una vaca menos la vaca de uno. Otros dicen que una vaca menos la vaca de uniforme, ¿sí? Eso es como ustedes se lo quieran aprender, pero lo importante es que esa formulita es para hacer el método de integración por partes. Algo importante, ¿cómo hacemos para identificar de que la integral es por partes? Casi siempre se dan cuando hay un producto de funciones, ¿sí? Aunque no puedo generalizar. Hay veces algunos productos se pueden hacer, por ejemplo, por sustitución, o se pueden hacer hasta por fracciones parciales cuando tengo exponentes negativos. Pero por lo general, este método se aplica cuando hay una multiplicación entre dos funciones. Entonces, vamos a ver quién es U. Dijimos que U era X, ¿cierto? Entonces vamos a emplear la fórmula. U es igual a X por V. ¿Quién es V? E a la X, ¿cierto? Entonces sería E a la X. Menos, porque aquí va un menos la integral de ¿quién? De V. ¿Quién es V? E a la X nuevamente, ¿sí? E a la X por du. ¿Quién es du? Du es de X. Entonces, yo coloco aquí de X. Y puedo desarrollar la integral muy fácil, ¿cierto? Esta integral que me dio, o sea, ¿por qué es que este método a veces tiende a complicarse, muchachos? Porque voy a desarrollar la integral, ¿sí? Y resulta que en la respuesta tengo otra integral. Y esa integral de acá resultó ser más compleja o más extensa que la primera. Y eso puede pasar. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, aquí ya me di cuenta que sí puedo calcular la integral de e a la x, porque así como les dije, es la misma función. Entonces, esto sería igual a x por e a la x, ¿cierto? Menos la integral de e a la x, pues simplemente sigue siendo e a la x más c. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Ahí ya pudimos integrar podemos integrar la función. ¿Cómo hacemos para saber si nos quedó bien? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Si están todavía por ahí o sí, todavía están por ahí? Que de pronto la señal está como regular. A ver, cuéntame, ¿cómo hago yo para saber si eso me quedó bien? Que eso lo expliqué la vez pasada. Tengo que, ¿qué? Natalia o... ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O María José. No, Aguilar, no me acuerdo. Bueno, muchachos, yo tengo que derivar, ¿sí? Yo tengo que derivar esa respuesta. Si yo derivo esto que tengo acá, pues me tiene que dar esta función. Y significa que la respuesta me quedó bien. Entonces nosotros vamos a derivar, pero la derivada la voy a hacer en otro color. ¿Listos? Para tenerlo claro. Entonces, pónganle cuidado. Primero vamos a derivar esto, ¿sí? Y luego derivamos esto. Entonces, para derivar esto es un producto. Y eso sería, vamos a llamar U a X y W a E a la X. Entonces, ¿cómo derivo eso? La derivada de la primera, es decir, la derivada de X, porque es U, simplemente sería 1. ¿Por quién? Por E a la X, porque es que la derivada de E a la X. Recuerden que la integral de E a la X y la derivada de E a la X es la misma, sigue siendo la misma función. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Más qué? Más la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo? E a la X.
¿cierto? La derivada del segundo, ¿por quién? Por el primero sin derivar, es decir, por x. Listos. Ya derivamos esta partecita que es un producto. Menos, y ahora vamos a derivar la segunda parte. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Pues sigue siendo ¿quién? E a la x. Más c, ¿cuál es la derivada de c? 0. Entonces no hay necesidad de colocarlo. Y ahora, pues yo quiero que vean ustedes lo siguiente. Esto es como si fuera un 1, ¿no? Entonces, 1 menos 1, ¿sí? Es decir, tengo e a la x menos e a la x, pues simplemente esto ¿qué? Se simplifica. Y llegamos a la función, ¿sí? Yo puedo copiarlo así o puedo dejarlo así. X por e a la x, como lo empezamos a integrar, ¿sí? Y llegamos a la función y eso significa que ¿qué? Que nos quedó bien integrado. Y ese es, muchachos, esa es la integración por partes. ¿Listos? Ahora, bueno, como esto va quedando grabado, pues, ¿qué pasa? Vamos a borrar lo último. ¿Qué pasa si no voy a borrar esto de arriba? ¿Sí? Esto de arriba no lo voy a borrar, pero sí voy a borrar este U, voy a borrar esto que hicimos acá, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto y esto. ¿Qué pasa? Y ahora lo voy a hacer de azul para que vean la diferencia. ¿Qué pasa si, qué pasa si ahora hacemos invertido? Que era lo que yo les decía. ¿Qué pasa si ahora yo hago e a la x como u, ¿sí? Y a x lo hago como dv, ¿sí? Porque es que aquí hay algo importante que tenemos que saber. ¿A quién llamar u y dv? Por favor, no lo olviden, consúltenlo en internet. ¿Sí? Simplemente vean que pues esto tiene un orden, primero se hacen las inversas, luego las logarítmicas, luego las algebraicas, luego las trigonométricas y luego las exponenciales. Siempre hay esa manera de hallar u y de u. Bueno, entonces vamos a hacerlo azul. Entonces dijimos que vamos a decir que u ahora es e a la x. O sea, voy a desarrollar la misma integral, pero ahora voy a hacerlo invertido, a ver qué es lo que pasa. ¿Listos? Entonces dejamos u igual a x, a e a la x, perdón, y de v lo vamos a dejar igual a x. ¿Sí? Los marqué al contrario. Y seguimos acá. La derivada de u, ya sabemos que es ¿quién? E a la x de x. Siempre que ustedes hallan de u, tienen que hallar respecto a la variable x. Luego, como nos piden de u de x, ¿cierto? De u despejado, entonces yo podría despejar de x también, pero vamos a dejarlo así nomás. Bueno, ahora tenemos que dv es igual a x, ¿sí? A este x que tenemos acá, porque lo dijimos acá. Y que para hallar v es la integral de dv, es decir, la integral de x. O sea, yo tendría que hacer la integral de x de x. Y entonces, si ustedes recuerdan lo que les expliqué la clase pasada, ¿cómo se desarrolla esta integral? Eso sería igual a x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Se le suma 1 al exponente, 1 más 1, 2, y ese resultado lo colocamos en el denominador. Bueno, realmente aquí pues llevaría más c, ¿no? Pero, bueno, listos. Ya tenemos nuestro u, nuestro du, nuestro dv y tenemos nuestra v. Ahora vamos a ¿qué? Vamos a utilizar la fórmula de integración por partes, a ver con qué nos encontramos. Entonces, esta integral, perdón, esta integral x por e a la x, que es lo que tenemos acá, ¿sí? U por dv, es igual a u. ¿Quién es u? E a la x, ¿cierto? Por v. ¿Quién es v? Por x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Estamos siguiendo la fórmula. U por v y v dijimos que era esto. Menos la integral de v, nuevamente, ¿quién es v?
x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Sobre 2. ¿Por quién? Por du. ¿Quién es du? E a la x de x. E a la x de x. Entonces, aquí es donde viene la pregunta que yo voy a decir, que es lo que les he venido explicando. Vamos a desarrollarlo así, como está en lo azul, ¿sí? Y resulta que miren lo que nos sale. Miren lo que tenemos que desarrollar. Esta integral, ¿sí? Es más grande o más compleja que la que estamos tratando de hacer. Miren, ¿por qué? Porque esto es un medio de x al cuadrado por e a la x. Y aquí simplemente era x por e a la x. Aquí ni siquiera la x está al cuadrado. Aquí sí está al cuadrado. Aquí hay un medio que tocaría sacarlo. Entonces, por eso es importante saber a quién denominamos u y dv. ¿Listos? Y vuelvo y repito, tenemos que saber, siguiendo este patrón, que generaliza a quién debemos llamar u y dv. Bueno, señoritas, preguntas, dudas, inquietudes, algo que de pronto no les haya quedado claro. Si me escuchan, me dejaron solito, cuéntenme. Sí, profe, sí, señor. Bueno, si me dejaron solito, no, ya me contestaron. No, la Bueno, escucho. bueno, Profe, ¿cómo les fue entonces? ¿Sí más o menos entendieron? Este es un tema ya un poquito más elaboradito, pero es sencillo, ¿no? sí, señor. Bueno, vamos a desarrollar la última. Entonces, vamos a borrar aquí algunas cositas. Bueno, ya esto vuelvo y repito, como esto queda grabado, ustedes lo pueden devolver. Bueno, vamos a borrar esto. Sí, no voy a borrar. Sí, borramos todo esto y vamos a desarrollar otra. Listos, entonces, bueno, esto sí no hay necesidad de borrar a este sí. Listos, entonces vamos a desarrollar eh, seno de x por e a la x, que vi unas en el taller parecidas. ¿Sí? Entonces, acostumbran a dejar esto así entre paréntesis. ¿Listos? Entonces, hay una parecida y creo que es con secante. Por favor, algo importante porque ustedes van a tener que desarrollar ese taller. Ahí hay unas funciones secante y cosecante que están en una tabla de integrales, ¿sí? Y que solamente es sustituirlo. Entonces, yo les recomiendo que vean el video que diga integración de funciones trigonométricas. Y ahí les aparece muchas. Entonces, yo les recomiendo que inicien por seno, coseno, y de ahí sí ya pasen a tangente, secante, cosecante y demás, porque ahí sí ya toca sustituir. Y parecieran difíciles porque esas, eh, las de secante tienen radicales, la de tangente tienen, pero eso a la hora de la verdad no es sino sustituir en la tabla y sale. O sea, con la tabla sabemos qué sustituir y listo. Bueno, vamos a desarrollar esta. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Tenemos que saber quién es U y quién es dv para poder hacer la fórmula. Entonces, volvemos a decir que dv, ¿sí? ¿Es quién? E a la x. Y u vamos a llamar a seno de x. Entonces, u es igual a seno de x. ¿Listos? Seno de x. Y de u, ¿cuál es la derivada de seno de x? Es coseno de x. Si u es seno de x, la derivada es coseno de x. ¿Listos? Ahora, a de x, ¿no? Tenemos que colocar también de x. Siempre, eso es como por notación, que siempre lo hemos colocado. Ahora, dv. Dijimos que dv, ¿quién era? Dv es igual a e a la x.
¿cierto? Entonces, v es igual a la integral, eso ya lo habíamos hecho en la anterior, a e a la x, ¿sí? A e a la x de x. Bueno, entonces la integral de e a la x de x es igual a e a la x más c. Lo que pasa es que nosotros ahí como que nos aprovechamos, digamos, de que la derivada de una función exponencial es la misma función, que la integral de una función exponencial en base de Euler es la misma función. Entonces, por eso no hay ningún inconveniente. Listo, ya tenemos u, ya tenemos de u, ya tenemos de v, ya tenemos v, que es e a la x más c. Entonces, vamos a aplicar la formulita de integración por partes. Entonces, ¿quién es u? U es seno de x, seno de x, por v. ¿Quién es v? E a la x. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos. Menos la integral de v. ¿Quién es v? E a la x. ¿Sí? E a la x, que es v, por du. ¿Y quién es du? Coseno de x de x. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó acá? Coseno de x de x. ¿Qué problema vamos a tener acá? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? La integral que vamos a desarrollar, ¿cierto? La respuesta tiene nuevamente otra función y tendríamos que hacerlo, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo otra vez esto, ¿no? O sea, esta desarrollar la parte, mejor dicho, lo que estoy tratando de decir, porque miren, es muy parecida, ¿no? Entonces, v era e a la x por du, que en este caso du, vuelvo y repito, es coseno de x. Entonces, esto es como si fuera un ciclo y entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a mirar si hacemos lo contrario. De v es seno de x y u es e a la x. A ver si de pronto así. ¿Sí? Entonces, tendríamos que u es e a la x, ¿cierto? E a la x. Y de u es el mismo. E a la x de x. ¿Listos? Ahora, dv, ¿quién es dv? dv es seno de x, ¿sí? Ahora dijimos que dv es seno de x. Seno de x. Entonces, hacemos v, que es igual a la integral de seno de x. ¿Y quién es la integral de seno de x? Bueno, aquí, bueno, más c. La integral de seno de x es coseno de x. ¿Sí? Coseno de x. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa si sustituimos? Porque aquí yo no sé si alcancé el tiempo y ya, uy, cuando me di cuenta ya está. Ahora vamos a sustituirlo de esta manera. Miren que hice cruzados u y de v. Entonces, esto sería igual u, que es e a la x, ¿cierto? Por v, que es ¿quién? Coseno de x, coseno de x, menos la integral de v. ¿Quién es v? Coseno de x, ¿sí? Coseno de x, ¿por quién? Por du, que es e a la x de x. Y entonces, ¿ahora qué pasó, muchachos? Yo quiero que ustedes vean eso porque es que esto le puede pasar a uno cuando está iniciando en este método.
¿Qué diferencia hay de esta con esta? Prácticamente lo mismo, miren. Otra vez tenemos coseno de x por e a la x y e a la x por coseno de x. Entonces, pues queda otra vez lo mismo, lo único que nos cambió aquí fue e a la x por seno de x y aquí es e a la x por coseno de x. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que no podemos hacer esa integral por partes o qué creen ustedes? Cuéntenme. Uf, ya se acabó el tiempo. Solamente quedó Natalia. Ah, entonces, ¿no está la otra compañera? No, esta niña María, bueno, ella pues me escribió en el chat que tiene problemas de conectividad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deben tener ustedes cuidado con esto? Que como hay partes no nos sirvió, ¿sí? Sin embargo, pues es que ya queda muy poquito tiempo para explicarlo. Vamos a hacer una cosa. Yo les grabo la solución de esta integral para que hagan parecidas a las del taller, ¿sí? Y yo les envío la grabación del video, se las envío mañana o de pronto más tarde si llego temprano. Ahí al grupo. ¿Listo, Natalia? Ah, bueno, profe, sí, muchas gracias. Perfecto.